Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 31. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. Seguiremos con los detalles bíblicos, versículo por versículo, acerca de la vida de Abraham, y también seguiremos llamando a este personaje de la Biblia bajo el nombre de Abraham, hasta que lleguemos al versículo donde Dios le cambió su nombre de Abraham, a Abraham. Así que, sigamos disfrutando las maravillas bíblicas de Dios, expuestas en esta porción de Génesis, las cuales nos ayudan a que tengamos un mayor acercamiento al Señor, y a nuestro Salvador Jesús. Recuerde que las verdaderas noticias acerca de Dios están en la Biblia. Fuera de la Biblia, muchas veces son rumores. En este video de hoy, vamos a estar detallando a Génesis 14:21, Génesis 14:22, Génesis 14:23, y a Génesis 14:24, comenzando con Génesis 14:21. Este último versículo, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes, Génesis 14:21. Los detalles. En Génesis 14:21, el rey de Sodoma le dice a Abraham, toma todos los bienes, excepto las personas. En el texto no está claro, cuántas mercaderías y personas había Abraham recuperado en la guerra, y aunque el rey de Sodoma llegó a donde Abraham primero que Melquisedec, Génesis 14:17, el rey de Sodoma permitió que Melquisedec, el personaje mayor, fuera el primero que conversara con Abraham. Posiblemente Vera, el rey de Sodoma, sospechaba que tanto Melquisedec como Abraham, estaban respaldados por un Dios de mucho poder, ya que Abraham peleó contra un ejército guerrero, que había vencido al rey de Sodoma, y a sus aliados, pero Abraham venció a ese ejército poderoso. De modo que el rey de Sodoma entendía que a Abraham había que respetarlo, porque Abraham venció a un ejército que había derrotado a él, y a otros 4 reyes aliados. En Génesis 23:6, Abraham fue catalogado como, un príncipe de Dios. A los gobernantes mundanos como el rey de Sodoma, la presencia de Abraham les causaba temor. Por eso, el faraón de Egipto, cuando Abraham estuvo en ese país, dijo a Abraham, he aquí tu mujer, tómala, y vete, fuera de Egipto. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham, junto con su esposa, y con todo lo que tenía, Génesis 12:19-20. Se supone que el rey de Sodoma, Vera, fue testigo del diálogo entre Melquisedec y Abraham. Y después de esa charla, el rey Vera presentó su petición a Abraham, para adquirir las personas liberadas por Abraham en la guerra, y quienes, de acuerdo con las reglas de las guerras antiguas, se habían convertido en propiedades de Abraham y de sus aliados. Parece como si el rey de Sodoma, quiso bendecir a Abraham. Pues da la impresión como que pensó, si el rey de Salem le ha dado pan y vino a Abraham y a los suyos, y Abraham le ha dado al rey de Salem el 10% de todo, entonces, si Abraham me entrega las personas de Sodoma que capturó, le puedo dejar todos los bienes capturados. Esto puede parecer muy beneficioso, pero ante todo, Abraham posiblemente pensó en agradar a Dios y no a los hombres. Abraham también pudo haber dicho, sí, tienes razón, me he esforzado, he luchado, gané la guerra. Dios estuvo de mi lado, y hay un botín. Por lo tanto, es justo que yo me quede con el botín. Abraham pudo justificarse de 1000 maneras, pero no lo hizo. De modo que el rey de Sodoma, ofreció a Abraham una manera de obtener más riqueza, al ofrecer a Abraham los bienes, reclamando él, solo las gentes. Vera manifestó simbólicamente su deseo de vigencia, a cualquier precio, no importándole los bienes materiales, que en este caso simbolizan las experiencias derivadas de aquellos hechos. La conducta propia del mundo, está encaminada a la obtención del placer de la carne, y la eternidad del cuerpo sobre el espíritu. Eso hace que cualquier filosofía espiritual, que signifique abstenerse del disfrute de los placeres del cuerpo, sea contraria a las metas mundanas. Por eso, en Génesis 14:21, donde Abraham representa al Espíritu Santo, y Sodoma representa al espíritu del mundo, la intención de la carne es mantener su condición de vida vigente, y mantener los ejemplos de placeres para ser copiados por generaciones futuras. Esto ocurre en el hombre natural,
quien trata insistentemente de mantener su condición carnal, ya que las cosas del espíritu le son desconocidas, y las respeta solo por temor, no por convicción. Cada conducta en el Espíritu Santo, habla más de esto que 1000 libros de cientos de páginas. Por eso la insistencia del rey de Sodoma, era la de conservar la gente de Sodoma, liberada por Abraham, y así mantenerse actuando sobre ellos, y dominar sus mentes. Génesis 14:22. Ahora entremos a este versículo, que dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Esto que Abraham respondió al rey de Sodoma, algunas Biblias cristianas, lo exponen así, he jurado a Yahvé Dios Altísimo. Se puede aceptar que Abraham levantó su mano al Señor Dios, porque en los tiempos de Abraham, se acostumbraba a realizar esta práctica, tal como lo hallamos en diferentes lugares en la Biblia, en Deuteronomio 32:40, Ezequiel 25:6, Daniel 12:7, y Apocalipsis 10:5-6. En realidad, esa manera de juramentación, ha estado en práctica a lo largo de la historia humana. Hoy en día todavía es común hacer un juramento con la mano derecha alzada. En este versículo, Abraham invocó al Dios Altísimo, en cuyo nombre Melquisedec, lo había bendecido, indicando así que el Dios de Melquisedec, dueño del cielo, y de la tierra, es también el Dios de Abraham. En Génesis 14:20, Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec, en base a la confesión de que el Dios de Abraham es el Dios Altísimo, poseedor del cielo, y de la tierra, y después de Abraham dar los diezmos a Melquisedec, el rey de Sodoma dirigió la palabra a Abraham. En el próximo versículo, veremos que Abraham rehusó beneficiarse de cualquier forma material de valor proveniente del rey pagano de Sodoma. Porque él quería que este hombre supiera que, el Dios Altísimo poseedor del cielo, y de la tierra, fue quien hizo a él prosperar. La verdad de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, es algo no solamente a creer, sino que también es algo que se puede entender. Por eso el hombre debe someterse al Dios de la creación, en temor y obediencia. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Génesis 14:23. Veamos qué nos presenta este versículo, el cual es una continuación directa de lo expresado por Abraham en Génesis 14:22. El versículo dice, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, Génesis 14:23. En este pasaje queda establecida la decisión de Abraham de no querer ningún tipo de atadura, tentación, compromiso, o algo similar que pudiera asociarlo con la conducta de Sodoma. Esto es una demostración de que los logros del Espíritu, no provienen de la carne, sino que son un producto de las decisiones del Espíritu Santo, cuando obra sobre las almas de las personas elegidas y seguidoras de la fe en Cristo Jesús. Para las personas seguidoras de Cristo, la formación y riqueza espiritual, producto de la fe, será la base que sostenga la vigencia hasta el fin del tiempo. Para Abraham, ningún elemento de Sodoma podía formar parte de él. Esto afectaría la raíz, de la línea genealógica portadora de la promesa. ¡Qué decisión tan sabia la de Abraham! Después de la gran victoria en el conflicto bélico, él no quiso tomar del rey de Sodoma ni siquiera una correa de calzado. Abraham tenía su confianza puesta en Yahvé, y no quería que la gente pensara que él había sido enriquecido con las posesiones del malvado rey de Sodoma. Realmente lo que se le estaba ofreciendo no era más que los despojos. Es posible que Satanás le estuviera sugiriendo que nunca es malo tener un poco más, o que bien podía adueñarse de una parte del botín, sin dejar de dar un buen testimonio. Qué astucia la de Satanás, al hacernos pensar y desear más para nuestro propio bien y para nuestros intereses egoístas. Podemos pensar que la respuesta de Dios para Abraham, debió ser, tu galardón será sobremanera grande, Génesis 15:1. Pues importaba que Abraham renunciara a las recompensas materiales para poder dar un testimonio vivo de Dios. Su mejor posesión era su Dios, y teniendo al Señor a su lado, siempre tendría más que suficiente. Así nos sucede a nosotros cuando tenemos al Señor siempre a nuestro lado. En este capítulo 14 podemos establecer la diferencia entre las tendencias de la carne, y las aspiraciones del espíritu. La carne busca lo presente, lo actual, no importa su duración. Esto la hace degradante ante el tiempo,
que todo lo cambia. El espíritu, por el contrario, busca el establecimiento de un futuro mejor, lo porvenir esperado. De una manera específica, cuando se menciona la carne, se hace referencia a lo animal e instintivo en el hombre, lo llamado a desaparecer, lo que será polvo. Pero cuando se hace referencia del espíritu, se hace mención de lo ideal, de lo futuro, de lo eterno. Sodoma es la tendencia carnal, búsqueda del reino de la tierra, y el placer. Abraham es la tendencia espiritual, búsqueda del paraíso, y del reino de Jesucristo. En este pasaje, Abraham dijo, nada tomaré de todo lo que es tuyo. En el capítulo 13, vimos lo generoso que Abraham fue en su trato con su sobrino Lot, Génesis 13, 8-9. Aquí vemos que él demostró el mismo espíritu de generosidad hacia el rey de la impía ciudad de Sodoma. No solo devolvió todos los hombres, las mujeres y los niños que había rescatado, sino también todos los despojos que las fuerzas de la coalición habían robado en las guerras en el valle de Sidim, y que ahora estaban en manos de Abraham. Aunque Abraham no estaba en contra de aceptar presentes de los monarcas paganos, ver Génesis 12:16, en marcado contraste con Lot, él no podía consentir en compartir la riqueza de los impíos sodomitas. Génesis 14:24. Este versículo dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, y Mamre, los cuales tomarán su parte, Génesis 14:24. El texto de este versículo, es una continuación directa de los dos versículos anteriores, y los tres versículos, contiene palabras expresadas por Abraham. Toda norma de conducta de actuación, tiene valores positivos y negativos. Los valores positivos son las condiciones favorables que ayudan, y hacen posible que lo que se busca se desarrolle, y de resultados satisfactorios. En este sentido, y en este caso, los mozos, los varones que habitaban con Abraham, son los valores positivos que ayudaron a Abraham, a conseguir sus propósitos, lo que él buscaba. Sus mozos necesitaron tomar de las experiencias diarias de la vida, para mantenerse vigentes. Este es el simbolismo de la concesión de Abraham, accediendo a que sus mozos tomaran su porción, pero él mismo no la necesitaba. La única cosa que Abraham no pudo devolver al rey de Sodoma, fue aquella porción de los despojos que sus mozos servidores habían usado como alimento. Cuando Abraham no aceptó los despojos que le ofrecía el rey de Sodoma, él demostró tener una esperanza más elevada que la que motiva a los hijos de este mundo. Ya vimos que Génesis 14:20 dice, le dio Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Del análisis de Génesis 14:21-24, en este video, se entiende que, no es aceptable que el patriarca Abraham haya entregado a Melquisedec, diezmos de los despojos de guerra, que ni él mismo quiso aceptar, cuando el rey de Sodoma ofreció a Abraham que los tomara para él. En el versículo 23, al rey de Sodoma, Abraham le dijo, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Ciertamente, Abraham diezmaba de los suyos, porque su fe en Dios le dictaba que debía hacerlo. En su corazón, Abraham entendía que él debía diezmar para Dios de los suyos, a través de un representante de él, en este caso, Melquisedec. El diezmo consiste en apartar para Dios, el 10% de lo que la persona obtiene para sobrevivir, y Abraham conocía bien de esto. ¿Por qué iba Abraham a diezmar a Melquisedec, propiedades ajenas, del botín, que no eran de él? Lo más probable fue que Abraham diezmó a Melquisedec, sus riquezas personales. Además, en el versículo 24, entre las excepciones mencionadas por Abraham, no hizo mención de algo del botín entregado a Melquisedec. Abraham estaba dispuesto a renunciar a sus propios derechos, sin estorbar a otros en la realización de los suyos. Él permitió que sus jóvenes tomaran lo necesario para su sostén, y que sus aliados recibieran su parte. Tan solo iban a recibir lo que les correspondía. Pero a Abraham no le importaban esas cosas. Se ubicó en un plano más elevado, buscando, una patria mejor, esto es, celestial, Hebreos 11:16, y podía permitirse desdeñar todos los bienes terrenales. Aunque Abraham estaba en el mundo, sus esperanzas y deseos no eran del mundo. Los hijos de la fe se distinguen por su grandeza de pensamiento, y de propósitos, que los capacita para vivir por encima del mundo. Abraham confiaba en Yahvé, el Dios Altísimo, y no en las riquezas ni en su esfuerzo. Por eso rehusó tomar las posesiones del rey de Sodoma,
para no sentirse obligado a deberle. Su pacto era con Dios y demostró lealtad a su Señor. Sin embargo, permitió que sus aliados tomaran del botín, lo cual espiritualmente fue correcto. En realidad, las promesas de Dios para Abraham, se cumplirán en lleno, cuando Cristo regrese. Por eso Hebreos 11:9-10 dice, por la fe, Abraham, habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Dios que va a proveer a usted y a mí, que nos va a enriquecer, es el de arriba. Por eso digámosles a nuestros espíritus y a nuestras almas, Salmos 103:2, que le crean a Él, porque en eso consiste la fe. ¿Qué fuerza es la que se requiere para que eso se haga efectivo? Cuando nos levantemos en las mañanas, démosle gracias a Dios por los beneficios que nos otorga, y el trabajo, dispongamos nuestros corazones y hagámoslo de buen humor, vayamos a trabajar con excelencia, no le temamos a la mala economía que se pueda estar viviendo. Acordémonos que no se ha visto, justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Salmos 37:25. Pero para esto, tenemos que ser justos. Si usted es jefe de una empresa, sea justo con sus empleados, trátelos bien, no sea hostil con ellos, y cuando Dios mire que usted es justo, Él va a comenzar a prosperarlo. Que Dios bendiga a usted abundantemente.